Muy buenos días, hermanos. Hoy el texto de la predicación es en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 1. Vamos a apagar aquí, ¿sí? Mateo 3, versículos 1 al 3. ¿Estamos todos? Antes de hacer lectura de la palabra de Dios, vamos a orar haciendo reverencia a su palabra. Señor, Santísimo Padre, gracias te damos, Señor, por este día, Señor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor, y tú eres el único y verdadero Dios, Padre. Solo en ti hay salvación. Por eso, Señor, te damos infinitamente gracias. Te pedimos que nos acompañe, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, para estar atento al mensaje que tú has escogido para este día, Señor. Gracias te damos por todo esto. Te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Mateo, versículos 1 al 3. En aquellos días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Hermanos, el mensaje de la predicación de Juan el Bautista era sobre arrepentimiento para perdón de los pecados. Él les anunciaba que se arrepintieron de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está aquí. Por eso Juan invitaba a todos a que debían arrepentirse, a que dieran un giro de 180 grados del egoísmo en que estaban viviendo. Ese egoísmo, el cual le conducía a las malas acciones, como la mentira, el engaño, el robo, el abusar, y se entregaban a la inmoralidad sexual. Si ellos no cambiaban este estado de rebeldía contra Dios, si no se arrepentían de esta manera de vivir, no entrarían al reino de los cielos. Y la palabra de Dios permanece para siempre. Este mensaje lo estamos recibiendo nosotros hoy también. Si no hay arrepentimiento de nuestros pecados, no entraremos al reino de los cielos. Porque solamente la persona que se arrepiente de sus pecados deja de rebelarse contra Dios. Y entonces comienza a vivir una vida según las normas que Él establece en su palabra. Y recibirá la paz que tanto necesita, porque el Espíritu Santo
mora en él. Vemos que el mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje extenso, pero sí era un mensaje conciso y claro. No era un mensaje complaciente como los mensajes que se han venido promulgando en estos tiempos. No era pidiéndole un favor a la gente, más bien era un mensaje que escudriñaba la conciencia de las personas. El arrepentimiento en el que hablaba Juan y que hablaron los profetas, que se referían siempre que iban a anunciar lo que Dios mandaba que les dijeran al pueblo, era: arrepiéntanse, arrepiéntanse de sus pecados. Juan decía a sus oidores que cambiaran su forma de vida, su forma de pensar, y no era solamente de sentirse culpable por el mal que le habían hecho, sino que mostraran un cambio real en su actitud. Juan proclamaba que el reino de los cielos estaba cerca. Hermanos, tan cerca como lo tenemos aquí, como tenemos nuestra mano. El reino de los cielos está aquí. Este era el mensaje principal de Juan. El Mesías ya viene. Ciertamente ya está aquí. Necesitan arrepentirse. Pero vemos que en nuestros días es difícil tratar de desconocer la verdad. No podemos engañarnos. El tema del arrepentimiento no es tratado con agrado. Estamos viviendo en una era, en un tiempo superficial, en lo que lo mundano y lo religioso caminan a la par. Muchas veces buscando el mismo objetivo. Buscamos lo que nos conduce a nuestra felicidad en esta vida. Y eso es lo que nos gusta escuchar. Por eso las predicaciones son más dadas a la gracia, al perdón, a que tú no necesitas arrepentirte, porque Dios en su amor, Dios en su misericordia, Él te ama. No, pero esto no es lo que nos dice la Escritura, ¿verdad? Es más, en estos tiempos no se hace mención de cualquier cosa que pueda menguar el entusiasmo de alguien, que pueda herir supuestamente los sentimientos o debilitar la autoestima de una persona. Llegamos al punto que es tal que muchas veces no conviene hablar de la verdad. Es preferible no decirla para no causar molestia. Hermanos, hoy día la gente no solo no busca las virtudes cristianas del arrepentimiento, del lamento, del sentimiento, del quebrantamiento, sino todo lo contrario. Tratan de evitarla a toda costa. Por esta razón, y esta es la causa por la que muchos no son capaces de entender que el arrepentimiento no solo
es el primer paso para la salvación, sino que también el generador del verdadero gozo. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, nos arrepentimos de verdad, quedamos limpios, porque eso lo trata, es el Espíritu Santo en nosotros. Y ese es el propósito de confesar nuestros pecados. El propósito de confesar nuestros pecados es darnos la libertad para entonces disfrutar la comunión con Cristo. Cuando confesamos nuestros pecados en arrepentimiento, es el primer paso que nos asegura un cambio o un nuevo nacimiento. Y entonces disfrutaremos la paz que Cristo nos ha dejado. Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que no podemos confundir la palabra arrepentimiento con remordimiento. Aunque son dos emociones muy similares, en ningún caso son lo mismo. Ya que el arrepentimiento sobre el pecado implica la acción de no volver a pecar y alejarnos de todo o cualquier cosa que nos conduzca hacia el pecado. Ese es un verdadero arrepentimiento. El remordimiento nos llama a sentir culpabilidad, vergüenza, tristeza por lo que hayamos hecho. Pero no estamos arrepentidos. Nosotros los vemos muchas veces en los que han cometido un crimen o un robo, ¿verdad? Lloran y se lamentan como si se les partiera el corazón, pero solo porque están sufriendo los resultados de su comportamiento, no porque estén arrepentidos de sus pecados. Tenemos en la Biblia el caso de Judas Iscariote. Estaba tan triste que se ahorcó, pero no se arrepintió, ni fue ante Jesús a pedirle perdón, no fue a pedirle perdón a Dios. Él no volvió a Cristo para recibir el perdón. En cambio, el arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento de corazón y el perdón es algo que van de la mano. Hermanos, ya que para pedirle perdón a Dios debemos haber sentido un verdadero arrepentimiento. ¿Cuántas veces no nos pasa a nosotros, verdad? Que oramos pidiéndole perdón a Dios por algo que hemos hecho, ¿verdad? Pero si estaremos verdaderamente arrepentidos para acercarnos a Dios y poder pedirle que nos perdone. Porque el arrepentimiento, como hemos dicho, es un cambio de la dirección de la voluntad. Este cambio nos conduce a una decisión, abandonar toda injusticia y procurar en todo lugar la rectitud. La persona que quiere enmendarse y no pecar más,
es la persona que se ha arrepentido de verdad. Porque el arrepentimiento es un don otorgado por Dios en su soberanía. Este cambio es producido por un dolor de los pecados cometidos en contra de Dios. Porque cuando nosotros pecamos, estamos pecando contra Dios. Es una guía a un cambio de vida, una dependencia total de Cristo. En el libro de Lucas, en el capítulo 15 de Lucas, versículo, es antes del 11, a partir del 11, vemos la parábola del hijo pródigo. Y cuenta, Lucas 15, versículo 11, cuenta que un hombre tenía 2 hijos y el menor de sus hijos pidió su herencia. Cuando ya esa herencia fue dada, él se fue a otra población lejos de su padre y derrochó su dinero. Cuando él queda sin dinero, viene una situación muy difícil. Vino a pasar necesidad y trabajo. Y él ahí seguía, ¿verdad? Y comenzó a pensar. Pero lo que yo analizo en estas palabras es en el versículo 17, cuando dice, y volviendo en sí, cuando volvió en sí, cuando nosotros volvemos en sí, cuando nos damos cuenta del error que hemos cometido, cuando volvió en sí, dijo, wow, si en mi padre, los jornaleros de la finca de mi padre viven mucho mejor que yo. Entonces se arrepintió. Y fíjense que él no dijo que iba a llegar, yo soy tu hijo, ¿qué tal? No me trates ni siquiera como tu hijo. Hazme un jornalero de aquí. Pero la bondad y la misericordia de Dios con el que se arrepiente es grande. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, el arrepentimiento comienza con una vergüenza que destruye el orgullo. Ahí cuando llegamos a ese arrepentimiento, cae todo ese orgullo que hemos nosotros manejado, en la cual nos hemos parado durante mucho tiempo. Y nos conduce a reparar los daños que hemos cometido con un corazón humillado, con un corazón de humildad. En este mismo libro de Lucas, en el capítulo 19, tenemos otra historia de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, cuando Jesús entró en la ciudad, en Jericó, Zaqueo estaba interesado en ver a Jesús. Y Jesús le dice, después que él buscó un árbol, porque era un hombre de mediana estatura, lo que pasó esta mañana aquí con la proyección, que era nuestro hermano sí lo sabe.
se montó en un árbol para poder ver a Jesús. Jesús le dice, baja, que esta noche cenaremos. Es necesario que yo pose en tu casa, le dice Jesús. Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Recibió a Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo? Fíjense a dónde nos lleva el arrepentimiento, ¿verdad? A reparar los daños que hemos causado con un corazón humillado. Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Porque el verdadero arrepentimiento, en ese arrepentimiento de corazón, está comprometida la mente, las emociones y la voluntad. La mente. Porque el arrepentimiento comienza con el reconocimiento de nuestros pecados. Nos hace consciente de que somos pecadores y que nuestros pecados son un agravio a Dios. Fíjense la magnitud, ¿verdad?, del reconocimiento del pecado. Hemos hecho un agravio contra el Dios santo, santo, santo. Y entonces reconocemos que somos culpables y responsables personalmente de nuestros propios pecados. No como cuando nosotros andamos culpando a los demás de nuestra situación, de nuestros pecados, de nuestros problemas, buscamos a quién culpar. No, cuando el arrepentimiento es verdadero, nos damos cuenta que somos nosotros los responsables de esta situación. No tenemos que culpar a más nadie. Emocionalmente, porque el auténtico arrepentimiento va frecuentemente acompañado de un sentimiento de pesar. Aunque este pesar o esta tristeza en sí no son un arrepentimiento, pues se puede estar triste o avergonzado sin estar verdaderamente arrepentido. Hemos visto el ejemplo de Judas. Sintió remordimiento, pero no estaba arrepentido. Vemos el joven rico. Se fue triste, pero no estaba arrepentido. Habíamos dicho que también compromete la voluntad, porque incluye un cambio de dirección, una transformación total de abandonar la desobediencia y rendirse a Cristo. Con tal arrepentimiento, con tal realidad de este arrepentimiento tan genuina, tiene como resultado un cambio de conducta en nuestro ser. No podemos seguir viviendo la misma situación por la que habíamos estado cuando andábamos en el pecado. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque el arrepentimiento es el primer fruto
evidente que brota del corazón del pecador cuando la redención de Cristo es dada por el Espíritu Santo. Ahí estamos viendo que el Espíritu Santo, que fuimos llamados por Cristo, que el Espíritu Santo entre en nosotros. Por tanto, donde no hay un cambio observable de conducta, no se puede confiar en que haya habido un arrepentimiento genuino. Por eso Juan, cuando los fariseos, los saduceos, se presentan cuando él está bautizando, que él les pide y diga: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los estaba exhortando a que no solamente hablaran de religión y cumplieran sus ritos religiosos, como ellos estaban acostumbrados y vivían en esa forma, sino que cambiaran su forma de ser, que mostraran con su forma de vida que se habían arrepentido de sus pecados. Hermanos, debe haber haber concordancia, ¿verdad?, de nuestras acciones con nuestras palabras. Y este punto hace mucho daño al cristianismo. Porque si tú predicas y no aplicas en tu vida estas palabras que estás predicando, lo que estás es en contra de Cristo, en contra del Evangelio. Muchas veces es por el orgullo que nos cuesta reconocer nuestros pecados. Nos cuesta reconocer que estamos desobedeciendo la voluntad de Dios. Muchas veces viviendo en el pecado, lo aceptamos, ¿verdad? Y es más, lo justificamos por el puro orgullo. No queremos, es más el orgullo que vive en nosotros que el reconocimiento real del pecado. Vemos que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio hablando del arrepentimiento. Él inicia diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y terminó su ministerio diciendo que el arrepentimiento se debe enseñar en su nombre en todas las naciones. La gran comisión, hermanos. El arrepentimiento era un tema principal en las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, incluso después de su ascensión. El arrepentimiento sigue siendo uno de los mensajes principales, y no solo al mundo, sino también a la iglesia. Entonces, ¿por qué hemos dejado a un lado las predicaciones sobre un tema tan principal como es el arrepentimiento? Hoy nuestra evangelización se ve muy a menudo. El Señor te bendiga. Cristo te ama. Haz una oración. Y tú, y Cristo entrará en ti. Estamos manejando a Dios, a nuestro Señor, al Creador de todo el universo. ¿Por qué? ¿Por qué no le hablamos? Hermano,
tiene que arrepentirse de todo lo que ha hecho. Busque el arrepentimiento. Órele a Dios y pídale que no, porque es muy difícil, decimos nosotros, como si la obra fuera de nosotros. La obra es de Dios. Dios los trajo a ustedes aquí. Dios me trajo a mí. Yo no vengo porque yo quiero venir. Y en mi vida luché contra eso. Y dije, no, Señor, no, ¿por qué yo? Pero a Él le place. Y Él así lo quiere. Pero muchos creemos que nosotros nos acercamos a Cristo porque puede ser porque somos buenos, porque yo así lo quiero, porque me nace. La obra completa es de Dios. Así es, hermanos. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículo 19, dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hablándole a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Y el apóstol Pablo hace un resumen de su ministerio en el libro de Efesios. Y él dice: como nada que fuese útil, he dejado de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Eso fue el trabajo, lo que el apóstol fue a hacer, porque Dios le mandó. Predica el Evangelio de Cristo, arrepiéntete. Porque el arrepentimiento, como les había dicho, es un don dado por la gracia de Dios, igual como la fe es dada por la gracia de Dios. Donde quiera que haya verdadera tristeza por el pecado, donde quiera que haya un cambio radical con respecto al pecado, estamos seguros que esto es producido por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos enseña cuán terrible fue el sufrimiento de Cristo por nuestros pecados. Y es esta verdad el medio que nos lleva a aborrecer el pecado. Es el Espíritu Santo quien ilumina nuestro entendimiento y tiene influencia en nuestros sentimientos. Y es Él el que produce en nosotros un cambio de conducta a comprender lo que hemos hecho por nuestros pecados. ¿Cuánto hemos herido a Cristo, a Dios? Nadie puede decir que tiene fe en Jesucristo si no da evidencias de un verdadero arrepentimiento. Y esto de que hemos preferido omitir el arrepentimiento en las predicaciones, no solo se hace por el riesgo de los que le escuchen, sino también por las propias almas de que lo dicen. Por eso el arrepentimiento es una parte esencial de la predicación del mensaje del Evangelio. Hermanos, si el Evangelio es predicado
y el arrepentimiento es ignorado, el mensaje está corrompido. El Evangelio es poderoso, no solo para justificar, sino también para santificar. Él nos libra cuando creemos del poder dominante, del pecado. Él nos saca de ahí. Vamos a hacer lectura y yo les invito a que veamos la definición de arrepentimiento del Catecismo Mayor de Westminster. La definición del Catecismo Mayor de Westminster sobre el arrepentimiento dice así: el arrepentimiento para vida es una gracia salvadora. Opera en el corazón del pecador por el Espíritu y la palabra de Dios, mediante la cual, movido por la visión no solo del peligro, sino también de lo inmundo y odioso de sus pecados, y sobre la base de la aprehensión de la misericordia de Dios en Cristo, para aquellos que son penitentes, el pecador siente tanta tristeza por sus pecados y los odia tanto que se vuelve de todos ellos a Dios, proponiéndose y esperanzándose constantemente para andar con el Señor en todos los caminos de una nueva obediencia. Yo creo que la iglesia tiene unos folletos que se dieron sobre el Catecismo Menor y Mayor de Westminster. Pueden buscar ahí sobre el arrepentimiento. Por eso, hermano, yo te haría una pregunta. ¿Te has arrepentido? Si no, te ruego que seas reconciliado con Dios. Para esa reconciliación debes dejar las armas de tu enemistad y alzar la bandera blanca, porque no vas a ganar la guerra contra Dios. Como vemos en Efesios 5:7, antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz está dentro de ustedes. Esa luz que está dentro de nosotros produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Y como personas contamos con la luz del Señor. Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. Debemos llevar moralmente una vida intachable para que otros vean la bondad de Dios reflejada en nosotros. Y recordemos que el arrepentimiento no es el inicio de la vida cristiana y nada más, sino también es el centro de la vida cristiana y es el fin. Y una evidencia de una fe genuina es un arrepentimiento continuo. Amén. Démosle gracias a Dios por este regalo, este mensaje que Él nos ha dado. Señor, bendito Padre Celestial, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos alimentas con tu palabra, Señor. Porque tu amor, Señor, para con nosotros es infinito, Padre. Gracias te damos por esto, Señor. Gracias porque nos enseñas, Señor. Gracias porque abres el camino, Señor, donde nosotros caminemos, Señor, hacia ti, Señor. Donde podamos acercarnos cada día, Señor.
más y más a ti, Padre. Gracias por todo esto, Señor. Padre, bendice, Señor, a toda la iglesia, Señor. A todas las iglesias, Señor. A todos que se reúnen en tu santo nombre, Señor. Bendícele, Señor. Muéstrale, Señor, el camino, Señor. Y ayúdales para que puedan verte, Señor, y tengan un arrepentimiento, Señor, de todos los pecados y de todas las situaciones que se han estado viviendo, Señor. Gracias en el nombre de Cristo, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.